Bendiciones, ¿cómo están? Un nuevo día que venimos delante de Dios porque Él es fiel, porque hasta aquí nos ha guardado, nos ha ayudado. Le damos la gloria, la honra y un día más venimos a sus pies a entregar nuestras cargas, nuestras peticiones, nuestra soledad, nuestra angustia, nuestros temores, para que Él haga en nosotros. Pedimos su bendición y entregamos todo en sus manos. En el día de hoy vamos a seguir leyendo su palabra y conociendo a Dios a través de ella. Vamos a leer el sexto libro que aparece en el Nuevo Testamento, la carta a los Romanos, una de las 13 cartas que se cree que escribió Pablo. Probablemente estaba en Corinto cuando estaba escribiendo esta carta a los romanos. En el primer capítulo, versículo 8, le dice: primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Versículo 16 habla del poder del evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Cuando nos apartamos de esa fe, cuando nos apartamos de la oración, cuando dejamos de darle el primer lugar a Dios, comienza a aparecer lo que Pablo menciona aquí en la culpabilidad del hombre. Versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 25 dice: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de maldad, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Tantas cosas que suceden en el mundo, y es por culpa del hombre, dice Pablo, porque el hombre dejó de mirar a Dios, dejó de poner en primer lugar a Dios, fueron desobedientes aún después de haberlo conocido, y por eso fueron entregados a todas estas injusticias y maldades que menciona aquí. Nuestra realidad de hoy está rodeada de estas maldades y de estas injusticias, y la única manera de que las almas puedan ser rescatadas de ese lugar es, como dice Pablo aquí, orando siempre, siempre presente en mis oraciones, dice, tenía al pueblo romano. Y hay que predicar el evangelio porque es poder de Dios. El evangelio es la justicia de Dios revelada por fe y para fe.
El versículo 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Tenemos que vivir en el Evangelio, porque en el Evangelio hay poder, decía Pablo. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Tenemos que volvernos a Dios y que Dios ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Tenemos que volvernos a Dios de todo corazón para poder vivir una vida de justicia. Aunque el mundo esté lleno de injusticias, tenemos que permanecer en la fe, rodeados de su misericordia, orando en todo tiempo aún por aquellos que están lejos del camino del Señor, para que sean rescatados, para que sean guardados y fortalecidos aquellos que están en el Evangelio, como decía Pablo acá, siempre presente en mis oraciones. Tengamos siempre presentes en nuestras oraciones aquellos que llevan el mensaje del Evangelio y aquellos que aún no han recibido, para que sus corazones sean conmovidos por el Espíritu Santo y puedan recibir la buena noticia de Cristo. Que Dios nos ayude.